especial agradecimiento a la Cámara de Comercio de Quito por el apoyo, la logística y sobre todo la predisposición para apoyar esta iniciativa periodística. En esta ocasión tengo el gusto y la suerte de contar con el apoyo y la compañía de Yadira Guagallo, periodista con 9 años de experiencia. Yadira. Gracias, Marlon, y buenas noches. Precisamente lo que ocurrirá el próximo año en las elecciones del 2019 es un hecho importantísimo y además marca un hecho inédito en la historia de las elecciones en el país. Por primera vez los ecuatorianos vamos a elegir a quienes nos representarán en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que a su vez elegirá a las principales autoridades de este país, de ahí que la responsabilidad sobre ese proceso electoral es una responsabilidad gigantesca. El día de hoy, esta noche, vamos a comenzar este gran proyecto en la ciudad de Quito, porque Quito, como capital del Ecuador, tiene una serie de problemáticas de las que es indispensable comenzar a conversar desde ya. Hoy comenzamos en Quito y agradecemos además la presencia de las personalidades que nos acompañan esta noche. Así es, quiero resaltar que todos van a ser invitados, todos quienes tengan la aspiración de dirigir, en este caso, la alcaldía de la capital. Tengo que decir que desafortunadamente algunos han manifestado ya su desinterés en participar en este tipo de encuentros. Esperamos que lo reflexionen, recapaciten y se sumen, porque esto está comenzando, este es el primer programa y por eso quiero agradecer especialmente la apertura de los 3 invitados del día de hoy que nos acompañan, del economista Mauricio Pozo, que todos lo conocemos, fue ministro de Finanzas, y tuvo participación política como binomio, candidato a vicepresidente, binomio con Cynthia Viteri en las elecciones pasadas de 2017. También nos acompaña Juan Carlos Holguín. Bueno, Juan Carlos se define como un joven emprendedor, empresario, proclamado candidato ya por el movimiento creado por su líder Guillermo Lasso. Gracias, Juan Carlos, también por la aceptación a este debate. Y también nos acompaña la concejal Daniela Chacón. Como todos sabemos, Daniela fue vicealcaldesa de la capital, es abogada y ahora es una firme aspirante, según ella me ha dicho, a la alcaldía también de la capital. Así que bienvenida, Daniela, gracias también por estar aquí y yo creo que vamos a tener un conversatorio, un cruce de ideas, tal vez un choque inclusive, pero yo les decía a los 3 cuando armábamos este escenario que no hay que temer también a chocar, a contraponer las ideas de cada uno. Yo creo que de eso siempre sale algo productivo y el país debe retomar esa sana costumbre de vernos las caras, de decirnos las cosas viéndonos las caras, con respeto, con altura, pero con total entereza y también sin tratar de fijarnos en los cálculos electorales. Yo creo que el país sale ganando y nuevamente reitero mi agradecimiento a ustedes por su presencia. Precisamente, Marlon, la ciudad se nutre del debate de ideas, se nutre de ese diálogo en el que los principales aspirantes a la alcaldía de la ciudad de Quito nos expondrán cuáles son esas ideas innovadoras de cara al proceso que se viene en el año 2019. Ahora, la metodología de este conversatorio es sencilla. El conversatorio tendrá una duración de 1 hora, con 10 minutos adicionales al final para dar espacio a 3 preguntas del público, una para cada invitado. Habrán 5 ejes temáticos en los cuales enmarcaremos la conversación. El primero de ellos es movilidad dentro de la ciudad de Quito. El segundo es el derecho a la ciudad y los distintos enfoques que se empiezan a pensar para la capital. El tercer eje temático tiene que ver con la calidad del gasto público. El cuarto tiene que ver con Quito como una ciudad de oportunidades. Y el final está dedicado a temas de corrupción y transparencia. Cada tema podrá ser abordado durante 4 minutos por cada invitado, pero en constante diálogo con los 2 periodistas que podrán en este tiempo hacer preguntas de ser necesario o repreguntas para solicitar alguna puntualización dentro de las ideas que está manifestando quien se encuentra respondiendo. Ahora, nos olvidamos de un pequeño detalle que es el turno para el primer tema. No sé si como están sentados
y eso les pregunto a los tres. Empezamos, tal vez empezando por el economista Pozo, siguiendo con Juan Carlos y terminando con Daniela. ¿Están de acuerdo? Podemos, y así nos evitamos la monedita. ¿Están de acuerdo? Entonces, comenzamos con el primer tema. Y el primer tema, conversaba yo con Yadira, el tema para iniciar este conversatorio. Yo le decía a Yadira, yo creo que debemos empezar con un tema que va a incumbir a la mayor cantidad de quiteños en el siguiente año, el próximo año. Un tema como la movilidad, que para el 2019 ya va a contar en Quito con la operación nada menos que del metro. El próximo año Quito va a tener metro. Y eso se ha planteado desde la alcaldía anterior de Augusto Barrera y se la ha continuado ahora con Mauricio Rodas como la gran solución o la principal solución para los graves problemas de movilidad que enfrenta la ciudad actualmente. Vamos a tener metro, es una buena noticia, pero recuerdo que el exalcalde Augusto Barrera dejó fijada una tarifa. Él dijo que la tarifa del metro va a ser 45 centavos de dólar, lo que convertiría el metro de Quito en el segundo metro más barato del mundo prácticamente, después del de Venezuela. Y ya sabemos lo que está pasando en Venezuela. La pregunta es, y comienzo economista Pozo con usted, ¿esta es una tarifa real o es una tarifa demagógica? ¿Usted ya se está empapando de los costos de operación de un metro y tiene idea de cuánto va a ser realmente el costo para los quiteños de moverse en el metro? Adelante, ahorita déjeme sacar el teléfono. Por cierto, me olvidé del cronómetro. Y adelante, sí, puede comenzar, por favor, gracias. Buenas tardes, buenas noches. Primero agradecerles por este evento, esta invitación. Si me permiten estar de pie para poder manejar todo el salón. También quisiera decirles que me parece muy productivo que gente joven se involucre en temas de políticas públicas, así que es muy bueno que haya aspirantes jóvenes que quieran participar en un evento de esta naturaleza y un concurso. Creo que es sano para la democracia, es sano para la ciudad, es sano para el país. Para ir a la pregunta, si me permite, Marlon, darle un enfoque un poquito más amplio. El tema de la movilidad concentra la mayoría del presupuesto del municipio de Quito, de acuerdo a lo que se aprobó para este año. De los 1.563, 900 son movilidad y el grueso es del metro. El problema de movilidad y el problema del metro no se arregla simplemente revisando la tarifa. Este es un tema que tiene que ver con la gestión municipal integral. Si esto no se le da un cambio de forma y de fondo, no va a poder salir ni el tema de la movilidad ni los otros temas que nos aquejan a la ciudad. Para no distraer sobre la pregunta, en primer lugar, esa tarifa es una tarifa que, de acuerdo a los estudios que se han producido, no va a cubrir los costos, obviamente, el costo está por encima del $1, y aquí tenemos que ver un poco lo que ha pasado en otros países. Y eso nos roba recursos, me refiero entre comillas, en términos de no dejar espacio para poder gastar en obra pública adicional que requiere la ciudad, en los servicios que requiere la ciudad, hay que buscar el apoyo del gobierno central. Esto es un tema administrativo y de políticas públicas. El apoyo del gobierno central, ¿qué quiere decir? Que se produzca lo que se produce en otros países, donde los proyectos tan grandes como en este caso es el metro, no se le pueda abordar solamente a una ciudad, precisamente por el impacto que esto tiene, y que el gobierno central colabore para poderle dar una salida a un problema donde la tarifa no va a cubrir. Usted habla de subsidios, economista, habla de subsidios. Hay que ver el subsidio, hay que ver el endeudamiento, la figura financiera, habrá que estudiarlo. Pero lo que sí le puedo decir es algo, los 25 centavos que ahora se paga por el transporte público tradicional, traducido a los 40 centavos, y de ahí pasar al dólar, yo le veo bien complicado que haya una aceptación de la colectividad. Por eso hay que buscar un mecanismo que permita suplir una diferencia sin desfinanciar el metro. Y además hay otro tema, siempre hablamos del costo del metro. Nadie habla de cómo vamos a rentabilizar el proyecto. ¿Qué pasa con la parte superior por donde se va a transportar el metro? ¿Cómo se va a valorar esa tierra? ¿Cómo se le va a dar valor a las zonas de los distintos pares del metro? ¿Qué vamos a hacer ahí? ¿Vamos a hacer zonas de turismo, de atracción? ¿Vamos a hacer zonas donde podamos recibir como municipio un ingreso o va a ser una zona de subempleo? Hay que darle una salida de ingresos también al metro que ayuden a financiar el proyecto.
Va para 3 minutos, economista. Le recuerdo que la política del gobierno actual es precisamente ir reduciendo los subsidios y de hecho ha comenzado a eliminarlos. Entonces, no va a ser muy práctico que el gobierno de Lenín Moreno acepte, en este caso, como usted propone, subsidiar también la tarifa del metro. Eso no es muy viable. Le voy a decir algo, los subsidios no son ni malos ni buenos. Son malos los que no son focalizados, los que no están presupuestados, los que no son explícitos y generan distorsiones en la economía. Y si no hay plata, un economista, subsidio que va a donde tiene que llegar, que está financiado y presupuestado, es un buen subsidio. Todos los países tienen subsidios. Los ricos, los pobres, todos tienen subsidios. El tema es cómo aplico el subsidio. Así que si hay una capacidad de diálogo con el gobierno, de poder hacer presencia con el gobierno, esta es la capital del Ecuador, Quito. Quito tiene que tener presencia nacional. Hay que tener el peso para poder incidir en las políticas públicas del gobierno central. Y una política pública es el manejo de los subsidios. Y un tema específico de los subsidios es el tema del metro de Quito. Así que yo sí creo que hay formas de manejar el tema. Gracias, economista Pozo. Seguimos con Juan Carlos Holguín. El mismo tema, la misma pregunta, las mismas dudas. Muchísimas gracias, Marlon, Yadira. Yo también parto saludando que este tipo de eventos se lleven a cabo y adicionalmente, como decía Mauricio, es importante que los ciudadanos y ciudadanas de esta ciudad no solamente se vinculen hacia participar en una candidatura, sino también que haya tanto interés. Conversábamos con Dani lo importante que es que después de tantos años esta ciudad tenga debates de altura. Creo que desde el año 2004 no ha habido campaña a la alcaldía de Quito con debates y creo que lo que decía el director ejecutivo es lo correcto. Sobre la movilidad yo voy a ser un poco más severo. No hay que dialogar con el gobierno, hay que exigirle que respete lo que el gobierno se comprometió. El proyecto del metro y esa metrodependencia que tenemos nosotros es un proyecto que nació de un decreto presidencial, el decreto 750 del presidente Rafael Correa, como surgieron otros proyectos emblemáticos para esta ciudad. Y por supuesto nosotros dejamos que este concepto de capitalidad se pase por encima. La obra ahora por abajo está lista. La obra por arriba ni siquiera ha sido pensada ni ha sido eficientemente ejecutada por las últimas dos administraciones. El proyecto que nació con el alcalde Barrera y que continuó con el alcalde Rodas no ha tenido hasta este momento y a pocos meses de la inauguración de este metro un pensamiento sobre cómo nosotros como ciudad en una idea de transporte multimodal vamos a apoyar a que ese proyecto no signifique la quiebra de esta ciudad. Los 48 centavos de dólar son una ilusión, y digo 48 porque hay un debate de ordenanza en este momento en el Consejo hace pocos días para llevar la tarifa única a 48 centavos, y es una ilusión, porque todos sabemos que ese metro va a tener un fuerte subsidio por parte de la municipalidad, y por eso mismo con este concepto de que la capital de los ecuatorianos ofrece una serie de servicios a la nación que muchas veces son intangibles, pero muchos otros son tangibles. Es el gobierno nacional que con un diálogo abierto y con un diálogo frontal, con liderazgo desde la ciudad, tiene que hacerse cargo de no solamente del subsidio, sino de muchos costos operacionales también de la obra. Juan Carlos, ¿cómo obligar, en este caso, al gobierno, y uso la palabra obligación, cuando el gobierno, como digamos, está empeñado en reducir subsidios, cuando estamos en una crisis fiscal severa también, en un decreto de austeridad que lo tienen que aplicar todas las oficinas públicas? Entonces tampoco suena, por eso digo yo, viable que Lenín Moreno, que va a ser presidente y seguirá siendo probablemente el próximo año, acepte este tipo de exigencia, muy válida para la capital, pero no mucho para el país que está en crisis. El presidente Lenín Moreno representa el proyecto político que propuso este proyecto hacia la ciudad de Quito. Y el gobierno nacional es indudablemente en el que en este momento tiene que hacerse cargo del proyecto del metro de Quito, nuevamente, no solo desde la etapa de financiamiento, porque se tiene que hacer cargo de la responsabilidad asumida en un principio, del 50% del valor de la obra, y tiene que pensar en el subsidio porque justamente como capital una serie importante de la población ecuatoriana está en la ciudad de Quito utilizando los servicios de esta ciudad.
Mire lo que sucede con el mismo aparato burocrático del gobierno central. Todos los automóviles que tiene el gobierno nacional, de los que no se ha separado en estos decretos de austeridad, circulan por nuestra ciudad. Y el gobierno nacional tiene, por supuesto, que respetar este concepto de capitalidad. Ahora, la movilidad, decía yo, nos han dejado ya una obra por abajo, la obra por arriba la tenemos que pensar desde el peatón también, porque es además un metro que va a tener estaciones cada 1500 metros. La vida mejor de un ciudadano empieza desde el concepto de movilidad como peatón, después en el servicio de transporte público. Nosotros tenemos que pensar cómo vamos a hacer una ciudad más transitable, empezando por el peatón en esos 1500 metros que tendrá que transitar también una persona en cada una de sus paradas. Carlos. Hasta ahora hemos escuchado al economista Mauricio Pozo, hemos escuchado a Juan Carlos Holguín hablar de la posibilidad de presionar, de exigir al gobierno, de hacerse sentir como capital de la República, que es Quito, para que el gobierno subsidie la tarifa como única salida, para que no nos estén cobrando más de $1, que seguramente es el costo real de la operación del metro, a quienes vayamos a usar el metro. No sé qué piense y le damos el espacio a Daniela Chacón a partir de ahora. Buenas noches con todos, muchísimas gracias por la invitación a la Cámara de Comercio. Marlon, Yadira, un saludo a Mauricio y a Juan Carlos, también me congratulo por estos espacios que son tan importantes. El problema de la movilidad no es un problema de cifras y números, es un problema de personas. Y para hacer que el metro funcione, una de las cosas más importantes es alimentarlo. En la medida en que más gente utiliza transporte público en la ciudad, entonces nuestros sistemas de transporte funcionan. Y la única manera de hacer eso es haciendo que el transporte sea digno, lo cual no es ahora. Una de las experiencias más agresivas que vivimos los quiteños en el día a día es subirnos a un bus, es movilizarnos de la casa al trabajo en un estrés, enlatados como sardinas las mujeres, preocupándonos de cuidar nuestro cuerpo y perdiendo demasiado tiempo por un servicio de transporte público que no ha sido organizado de manera eficiente. Hay ejemplos muy claros como de personas que trabajan, por ejemplo, en el servicio doméstico, que viven en la Planada y trabajan en la González Suárez y no hay un bus que les lleve hasta la González Suárez. Y tienen que hacer un transporte de 2 horas y media cuando podría ser muchísimo más eficiente. Entonces, lo que nosotros necesitamos es pensar en las personas. Y una de las cosas más importantes en la ciudad es que los estudios ya están hechos, las normas ya existen, muchos de los cuales están empolvados en escritorios en el municipio esperando la toma de decisiones. Lo que se requiere es, no se trata de un problema de falta de unidades, del problema de la movilidad en la ciudad, es un tema de que están muy mal organizadas, de que existe una pésima calidad de servicio que nos desincentiva a utilizarlo y de que falta voluntad política para poner en orden el sistema. En la medida en que ponemos en orden el sistema de transporte público y alimentamos, entonces va a ser muchísimo más eficiente para todos los quiteños, porque lo que nosotros tenemos que buscar es que la mayoría de los quiteños deje su auto en la casa y utilice el sistema de transporte público. ¿Por qué? Porque es digno, porque es eficiente y porque les lleva a los lugares que le tiene que llevar. Estamos haciendo una inversión en la ciudad importante y esa inversión hay que alimentarla con personas. Efectivamente, ese es el diagnóstico y usted ha enumerado estos 3 cuellos de botella que existen para la correcta aplicación de esos planes o proyectos que, como usted lo recalca, están empolvados. Pero ¿cómo hacerlo? Digamos, ¿cómo hacerlo en una dinámica de esta ciudad en la que tenemos un sector transportista, en la que tenemos un sector que se ha acostumbrado, que ha tenido una dinámica de trabajo en la ciudad desde hace muchísimos años y en las que estamos viendo que no existe cultura ciudadana alrededor del transporte público? ¿Cómo destrabamos esos 3 cuellos de botella que usted ha mencionado? Lo primero, ya existe el estudio de reorganización de rutas y frecuencias en la ciudad para alimentar el metro. Es cuestión de implementarlo. De hecho, la implementación de este sistema les conviene a los transportistas porque va a hacer que sus operaciones y sus inversiones sean mucho mejores. Entonces, la modernidad y la implementación de este sistema es un tema que ya se ha conversado con los transportistas. Lo hemos hecho. Lo que se requiere es mano dura para poner orden, que hay cómo hacerlo. Y sobre todo una cosa importantísima, que no exista impunidad cuando hay mal servicio. El buen servicio es una de las claves.
Hay que revocar la ruta a las cooperativas y a los transportistas que no están dando un buen servicio y hay que trabajar muchísimo en la educación. Nosotros hemos aprobado ordenanzas para mejorar la caminata y la bicicleta como transporte público y para tener, como transporte sostenible, perdón, y para tener un servicio de transporte de calidad. Estas normativas están aprobadas. La base fundamental de estas normativas es la educación, porque nosotros nos tenemos que respetar en las calles, nos tenemos que respetar en el servicio público. Permítame insistirle en el tema de la tarifa, porque yo soy uno de los interesados en usar el metro. Y a mí me va a doler que me cobren más de $1 si es que no hay el subsidio que planteaban Mauricio Pozo y Juan Carlos Holguín. Sí. ¿Qué hacer con la tarifa? No es un tema solo de una tarifa, es un sistema. Entonces nosotros tenemos que determinar cuál es la política de tarifas que la ciudad quiere. Aquellas personas que viven más lejos y que tienen que movilizarse más tiempo van a tener que tener subsidios focalizados, porque lo que nosotros queremos incentivar es que utilicen el sistema de transporte, y aquellas personas, por ejemplo, que vayan a hacer viajes más cortos o que puedan además alimentar también el sistema, podrán tener tarifas diferenciadas. Ahora mismo en el municipio se está discutiendo una política de tarifas que podría ser una sola tarifa, por ejemplo, para todo el sistema, o también una política de tarifas que vaya integrando los sistemas y que vaya incorporando al resto, que podría estar entre los 48 centavos y los 75 centavos. Tiempo. Esto es un tema a discutir, pero se requiere tener una política de tarifas. Gracias a los tres invitados por este primer tema. Capitulando, queda la conclusión de que ahora la pelotita está en la cancha del gobierno. Vamos a ver qué opina el presidente Lenín Moreno, ¿no? Que le va a tocar prácticamente subsidiar la movilidad de los quiteños en el metro de Quito. Se lo preguntaremos apenas tengamos la oportunidad. Ahora vamos al segundo tema de la noche, Yadir. Sí, Marlon. Vamos con el segundo tema, que lo hemos denominado derecho a la ciudad. ¿Y por qué el derecho a la ciudad? Porque no solo Quito, sino la mayoría de ciudades en América Latina presentan problemáticas vinculadas con la exclusión, una planeación urbana desordenada, inseguridad, asentamientos irregulares y migraciones que se producen en todo el continente. Por ello, el término derecho a la ciudad es entendido como el usufructo en condiciones equitativas de la ciudad dentro de principios de sustentabilidad, democracia, equidad y justicia. Y este concepto del derecho a la ciudad empieza a tomar fuerza en la región cuando se empiezan a pensar las ciudades del futuro. En ese sentido, quisiera que nuestros panelistas, que nuestros invitados nos respondan cómo garantizar o cómo pensar el derecho a la ciudad con todo el contexto que tiene Quito en tres diferentes ámbitos: el de la planeación urbana, el de la relación de la ciudad con la ruralidad y de Quito como una ciudad con enfoque de género. Economista. Bueno, primero decir que los problemas nacionales de alguna manera se replican en los problemas también regionales. El desorden del manejo de las finanzas públicas, yo diría de alguna manera, es imitado por algunas administraciones, en el caso, lamentablemente, también de la ciudad de Quito. ¿Qué quiero decir con esto? Si no se pone orden en el manejo de la ciudad, si no hay una administración eficiente, si no hay un gerenciamiento de la ciudad, ninguno de los problemas que tenemos se va a poder resolver. Ni el de la movilidad, ni tampoco el que estamos hablando del derecho a la ciudad. ¿Qué podemos anotar sobre este tema? Aquí hay que entender que Quito tiene un ancestro, tiene un historial, tiene una historia. No es lo mismo el Quito urbano que el Quito rural. No son lo mismo las 33 parroquias rurales que las 32 parroquias urbanas. No es lo mismo el centro de Quito que el norte y el sur. La diversidad del país también es parte y se ve reflejada en la diversidad de la ciudad de Quito. ¿Qué quiere decir eso? Que la gestión en esta materia tiene que basarse respetando los ancestros de la ciudad. Para topar uno de los ejemplos, le voy a dar el caso típico, el centro de Quito. ¿Qué es lo típico del centro de Quito? ¿Qué es lo que puede llamar la atención del centro de Quito? En primera, o debería llamar la atención, la sanidad, la limpieza del centro de Quito, la gastronomía del centro de Quito, la cultura del centro de Quito. Eso está dividido por zonas donde, por ejemplo, los que venden velas tienen una parte, los que venden juguetes están en otra. Eso no se ha respetado. Hay que, para empezar, respetar la diversidad cultural de los centros urbanos y rurales de la ciudad. Quiero entender que deben haber diferentes tipos de administraciones. No, tal vez. No, hay que entender que la gestión
y la administración tiene que tomar en cuenta esa diversidad para poder manejar la ciudad. El diálogo no quiere ser de debilidad de ninguna manera. El diálogo quiere decir que el alcalde se nutra de la información que le dan los distintos barrios, las distintas parroquias, para que las políticas públicas del municipio sean las mejores en solución. ¿Quién sabe más de los problemas de cada sitio de la ciudad, sino la gente que vive en cada sitio? ¿No se supone que eso se aplica y se viene aplicando desde hace algún tiempo con la denominada silla vacía, economista? A ver, hay que ejercer el cargo público para el que uno es electo. Si uno no está dispuesto a tomar las decisiones que tiene, mejor que no se meta en esta ruta del trabajo público. Hay que saber ejercer el poder con diálogo, con educación, con respeto y con eficiencia. Esto se hace con gente, y con gente que conoce de los distintos temas. Es imposible que el alcalde conozca a todos. Un buen alcalde sabe lo que hace, se reúne de gente que sea mejor que el alcalde, porque así hace una organización local. Y esa administración es la que necesita. El manejo de las finanzas públicas se replican, decía, en el manejo de las finanzas municipales. Y dentro del manejo y la administración está el manejo de la diversidad, el manejo de los recursos humanos, el manejo de la cultura, el manejo del presupuesto, el manejo del endeudamiento, el manejo de la liquidez, la relación con el gobierno central, la capacidad de poder dialogar y sugerir decisiones, por ejemplo, en materia de subsidios para el municipio y que son al final del día dispuestos o ejecutados por el gobierno central. Esas son las decisiones que tiene que hacer en materia, por ejemplo, de diversidad. El respeto, la incorporación de género, que es un tema absolutamente fundamental para poder manejar la diversidad, que es parte del problema que usted cita. Listo, está el tiempo. Yadira. Juan Carlos, la misma interrogante, considerando soluciones específicas que usted haya empezado ya a planteárselas o a vislumbrarlas al futuro para una ciudad que le garantice a sus ciudadanos el derecho a la ciudad. Repito los enfoques, con el enfoque de planeación urbana, la relación del campo y la ciudad, o la relación de la ciudad y sus parroquias rurales, y el enfoque de género, que en esta ciudad es importantísimo. Yo creo que a diferencia de lo que ha manifestado Mauricio, la ciudad se empieza a construir no solamente desde una administración central, y por supuesto que para la gestión es importante que el alcalde se rodee bien, pero las verdaderas soluciones de esta ciudad están en los ciudadanos. Es el derecho a la ciudad, es un derecho no solamente constitucional a que cada uno de ustedes, cada uno de nosotros podamos tener un derecho a ser felices y a tener un plan de vida en esta ciudad. En esta ciudad, en este momento, ninguno de nosotros puede tener en el día a día una clara posibilidad de tener oportunidades. Cuando tienes un transporte público, que como decía Dani, toma para muchas personas más de 2-3 horas al día de pérdida de su vida. Cuando tienes, por ejemplo, una ciudad que no te da la oportunidad, en el caso del enfoque de género, por ejemplo, de tener los mismos salarios entre hombres y mujeres, cuando tienes la mayor tasa de desempleo en el país. Y Quito requiere volver a tener un enfoque que más que una planeación urbana nuevamente, porque esta ciudad ha pasado las últimas 4 administraciones haciendo nuevos proyectos urbanísticos o nuevos planes de ciudad que se quedan en un cajón. Nosotros necesitamos tener una visión de volverle a poner a Quito primero Quito en tecnología, primero Quito en transporte sostenible, volver a tener transporte eléctrico al 100% en la siguiente década. Juan Carlos, pero ya tenemos un montón de Óscares del turismo, pues. Hace 2 días el alcalde Rodas alzaba orgulloso los Óscares, que cada año se repite. Cada año ganan más, creo, Óscares. Entonces estamos en una maravilla, pues. Necesitamos una dosis de sinceridad y por eso es importante que estos espacios los discutamos con altura. Quito ya no es el líder regional que fue, ya no es el líder nacional que fue. Y nosotros necesitamos, como decía, volver a recuperar todos esos elementos que tenía Quito para ser la mejor ciudad de este país. Pero además uno de los líderes regionales en muchos campos. Quito fue el líder del transporte eléctrico a nivel regional. La verdad que es indignante porque
Quito en la década de los 90 fue una de las primeras ciudades con pago de tarjeta de su sistema de transporte público. Y en el año 2018 nuestro Consejo Metropolitano, nuestra alcaldía, no logra consolidar un proyecto de tarifa única. Nos y estamos con pago engañando electrónico. entonces. Nos estamos engañando, dándonos estos premios Yo consuelo. creo que es importante empezar a ver cuál es la situación de esta ciudad y pensar con ilusión al futuro de que es muy fácil que volvamos a constituir a Quito como una ciudad de verdaderas oportunidades. En una ciudad donde más del 60% de la población es menor de 40 años y tiene la capacidad en este momento de dar mucho más por los ciudadanos, por la ciudadanía, en su energía, en su trabajo, cuando el municipio sea un facilitador de oportunidades para tener ese derecho a la ciudad, cuando volvamos a dar educación de calidad, porque lamentablemente hemos perdido hasta ese concepto de educabilidad y nosotros necesitamos recuperar que ese derecho a la ciudadanía sea realmente un derecho a que los quiteños y quiteñas puedan ser felices y puedan ser orgullosos de vivir en esta ciudad. Listo. Daniela, la misma interrogante, pero quizás para especificar un poco, los dos expositores anteriores han dicho que se requiere de una planeación en una ciudad en la que existen proyectos, pero también en una ciudad que se expande y que llega ya a los cantones vecinos hacia el norte y hacia el sur. ¿Cómo logramos el derecho a la ciudad en una ciudad cuya estructura geográfica es complicada, cuyos proyectos inmobiliarios a veces y aparentemente están más regladas por el mercado que por el derecho a la ciudad? Tal vez empezar diciendo que creo que hay tres pilares que garantizan el derecho a la ciudad: la cultura, la educación y la democracia. En esa línea, una ciudad sin cultura es como una persona sin alma. Y nosotros tenemos que recuperar esa alma de los quiteños y ese sentido de pertenencia con referentes que nos encariñan con la ciudad y que nos devuelven ese orgullo que tenemos, y eso se parte desde la educación y la cultura. El municipio tiene, yo creo que no tenemos que lavarnos las manos y decir, es que el municipio no tiene competencia en educación. El municipio tiene casas barriales, tiene Casa Somos, tiene espacios públicos, tiene escuelas, tiene bibliotecas, y todos esos espacios tienen que ser gestionados en base a una política de educación, de recuperación de valores, de convivencia ciudadana, de empatía, de entendimiento de cuáles son las diferencias que existen en la ciudad y que en efecto es una ciudad que discrimina a los que viven en las periferias, a los que viven en la ruralidad, a los que viven además del día a día esperando ver si ganan algo de recursos para poder llevar el pan a su casa, y a los que viven tan lejos pero trabajan y tienen que movilizarse horas para poder llegar a su sitio de trabajo, ¿no? Entonces, y esto además es un enfoque importantísimo en términos de reducir la violencia en la ciudad. Las mujeres principalmente somos víctimas de violencia continua en la ciudad, cuando caminamos por las calles, cuando nos subimos en los buses, cuando estamos en las interacciones en general, y estas son de las cosas que hacen que nuestra ciudad se convierta en ese espacio de convivencia que nos permite recuperar esa convivencia y ese orgullo de vivir y empezar a luchar por ese derecho a la ciudad. En otra línea también me parece importantísimo que cuando yo hablaba de democracia es devolverle a los ciudadanos la capacidad de la toma de decisiones en sus espacios. Que si nosotros hacemos planes barriales para el desarrollo de nuestro barrio, que sean obligatorios y mandatorios para el municipio y no una sugerencia como sucede ahora, que en la ruralidad podamos tener planes de desarrollo para cada una de las parroquias rurales, porque no existe una visión que integra la ruralidad con lo urbano, ni que se planifica la ciudad como una región. Es decir, nosotros ya somos ciudad de región, ya tenemos que pensar en Machachi, tenemos que pensar en Cayambe, tenemos que pensar en Rumiñahui como parte, como ciudades satélites casi de Quito, y en ese sentido, cada una de esas ciudades satélites tiene que tener su propio plan especial de desarrollo urbano, alineado, por supuesto, con los objetivos de tener una ciudad más segura, más inclusiva, más resiliente, más sostenible, que son los compromisos que hemos suscrito como país y como ciudad hacia el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Actualmente, Daniela, ¿por qué no se lo ha ejecutado entonces? Mucho de esto es voluntad política, Marlon. Mucho de esto es perderle el miedo a que el ciudadano tenga el poder de decidir. Y hay un caso muy puntual, La Floresta. La Floresta aprobó su plan de desarrollo barrial en el año 2011 y hasta ahora
el municipio no le deje implementar su plan, porque no sé por qué le tenemos miedo a que el ciudadano se empodere y quiera decidir sobre su territorio, que tenga la capacidad. Una de las cosas que, por ejemplo, nosotros planteamos es que los presupuestos participativos no sean de las administraciones zonales, que los presupuestos participativos sean parte del presupuesto general del municipio, porque somos nosotros quienes tenemos que decidir también cómo priorizamos el gasto público, y devolverle esa democracia al ciudadano. Yo también creo que genera ese fortalecimiento de nuestra pertenencia a la ciudad y de que cada día vayamos conviviendo en una ciudad mucho menos violenta y más alegre. ¿Será que darle más poder al ciudadano significa que pierde poder el político? Que pierda poder el político, porque los políticos estamos simplemente para brindar un servicio, para gestionar lo público, pero lo público y el servicio siempre tiene que estar en función de las personas. Una de las cosas fundamentales del derecho a la ciudad es que tenemos que humanizar la gestión municipal, la gestión de lo público, no pensar en cifras, no pensar en números, no pensar en infraestructura, en cemento, pensar en personas. ¿Qué es lo que esas personas quieren y cómo esas personas se quieren proyectar en su desarrollo personal y profesional en la ciudad? Listo. Recapitulando. Recapitulando entonces, el derecho a la ciudad, aunque es un enfoque ampliamente discutido en América Latina, es también un enfoque en el que necesita empezar a aterrizarse. Parecería que el derecho a la ciudad está todavía muy etéreo, como flotando en una especie de nube de ideas. Sin embargo, lo que se requiere para asegurarle al ciudadano el derecho, y lo han explicado los tres aspirantes a la alcaldía de Quito, es empezar la construcción de políticas públicas específicas que permitan precisamente gozar de ese derecho a la ciudad. Vamos a ir con las siguientes interrogantes que nos va a presentar Marlon. Así es. Ahora nos toca hablar sobre la calidad del gasto público. Un tema especialmente importante en las actuales circunstancias, porque todos sabemos que soportamos una crisis fiscal, y la realidad es que tenemos ajustes en los presupuestos, tanto nacionales como seccionales, incluido el propio municipio de Quito, que entiendo que este año tuvo una reducción importante también en su presupuesto debido al ajuste fiscal que estamos soportando. Con el añadido de que en Quito es un municipio tremendamente endeudado. Por el metro de Quito, aquí tengo las deudas con la CAF, 402 millones, con el Banco Mundial 230 millones y con el FMI 250 millones. Total, 882 millones de dólares de deuda con los organismos internacionales por el metro de Quito. Tenemos crisis fiscal, tenemos deuda del metro de Quito. Yadira me sugiere que empecemos ahorita con Juan Carlos, para no hacerlo tan rutinario el asunto. Y entonces habrá que priorizar el gasto. Habrá que efectivamente el gasto público darle calidad. Y este año también revisaba las cifras con Yadira, veía que en publicidad, comunicación le suelen llamar, yo le llamo propaganda, está presupuestado 7 millones de dólares. Entonces yo digo, lanzo la pregunta, ¿eso es calidad de gasto público o se puede hacer algo ahí? ¿Cómo priorizar eso? ¿Cómo con menos plata hacer más y atinar, sobre todo, apuntar bien a que esa plata esté bien gastada y que no se gaste trayendo a Sting, porque me gusta Sting? Juan Carlos, por favor, comenzamos. Gracias, Marlon. Yo creo que es importante mencionar nuevamente que esta metrodependencia genera un fuerte riesgo para la ciudad. Sin embargo, uno de los temas más preocupantes es que esta ciudad fue planificada en esta última década semplada desde en su estructura administrativa. Cuando tenemos una ciudad de más de 20,000 funcionarios públicos, donde el gasto corriente sumado al presupuesto no solamente de la deuda, sino lo que se está gastando en el metro en este año, en el próximo año, supera más del 70%, no podemos pensar en un gasto, en un concepto de gasto para la gente. Creo que es importante mencionar que esta ciudad requiere una dosis también de sinceridad en lo que ha sucedido como botín político en un momento donde se politizaron, por ejemplo, las administraciones zonales, donde se politizaron cargos públicos por negociaciones políticas en las empresas públicas de nuestra ciudad. Ya hablaremos de eso en un capítulo aparte, Juan Carlos. Pero yo quisiera toparlo porque eso es calidad del gasto. Porque hay piponazgo en la ciudad en este momento. El servicio municipalista ha sido uno de los
quizás uno de los entes y una de las instituciones que fue más respetada en el servicio público de este país. Y se han visto mermados en esta última década, especialmente porque se politizaron algunas funciones. Esa añoranza suya, Juan Carlos, de ese Quito que ya no está y que parece que hay nostalgia por ese Quito. Pero no es una nostalgia, estamos hablando? Tenemos que ir hacia el futuro a pensar que es imposible que tengamos un municipio con tantas entidades burocráticas, con tantos funcionarios, en un momento donde la economía en el mundo, la economía colaborativa, con la irrupción de la tecnología, ha bajado trámites comparativos en ciudad, trámites que por ejemplo, con la cooperación de la Cámara de Comercio en Bogotá, se los hacen en apenas 2 horas en Bogotá, como es el mismo concepto de una LUAE. Acá se toman muchas veces más de 1 mes, 2 meses. Juan Carlos, y bajo ese enfoque que usted está planteando, entonces la idea sería mejorar o tener una mejor calidad del gasto público vía la disminución de entidades municipales y por lo tanto vía la disminución de trabajadores municipales que podrían y que estas instancias podrían acogerse a procesos tecnológicos que permitan un trabajo más eficiente. Es optimizar el tamaño del aparato municipal y por el otro lado también tener un gasto no duplicado. Hablábamos de los presupuestos participativos que muchas veces no llegan a los barrios porque están duplicados también en empresas como LEMOP. Entonces nosotros necesitamos tener un municipio nuevamente eficiente, pequeño, que facilite la vida de los ciudadanos, no que ponga trabas y que ese gasto, que en un primer momento va a ser difícil por la situación en la que vamos a recibir esta municipalidad, pero nuevamente con un liderazgo firme, fuerte, de diálogo frontal con el gobierno, debemos hacer que el gobierno también se haga cargo de su responsabilidad frente a este gran proyecto que nació de una visión presidencial, como nacieron muchos otros proyectos emblemáticos. Usemos, Juan Carlos, la palabra correcta. Optimizar es recortar, sacar gente del municipio. El municipio está muy grande. No es así. Optimizar es que no tengamos una ciudad donde, por mantener algunos funcionarios públicos, especialmente aquellos que por temas políticos llegaron a ciertas administraciones zonales, a ciertas empresas públicas, hagan que los ciudadanos y el bien común sea el perjudicado. Entonces yo creo que es importante tener un nuevo modelo de gestión administrativa, que sean los mismos ciudadanos los que lo elijan, y por eso es importante la visión del estatuto autonómico como uno de los caminos más eficientes para lograr que discutamos en nuestro primer año de administración justamente cuál es la estructura de gestión pública que quiere esta ciudad. Están los 4 minutos. Creo que seguimos con Daniela Chacón, con el mismo tema respecto a la calidad del gasto público. Yo quisiera que aterricemos y usemos las palabras precisas, ¿no? A mí la palabra optimizar no me gusta, porque el gobierno también dice que ha optimizado el precio de la gasolina súper, por ejemplo. Y el hecho es que subió el precio de la gasolina súper. Entonces, digamos las cosas como son. Si el municipio realmente necesita una optimización, eso significa menos gente. Y menos gente significa más presupuesto, al mismo tiempo que puede ser destinado a otros fines. Así que en eso sí les pido las ideas, concretemos. Yo veo la calidad del gasto en 3 ejes. El primero es que el municipio no es pobre, es ineficiente. Hay dinero en el municipio que se puede utilizar para invertir en la medida en que se lo utiliza bien. Y pongo 2 ejemplos brevemente. Tenemos 2.000 agentes de tránsito en las calles siendo asistentes de semáforos y viendo el celular, cuando se invirtió en la ciudad $22 millones para comprar un sistema de semaforización automático. No lo estamos usando. Estamos gastando $1.5 millones mensuales en la improvisación de lo que sucedió en el Maceo. Y otra cosa que explica esta absurda ineficiencia que nos cuesta tanto a la ciudad. En Carcelén, algunos vecinos del parque les ha tomado 18 mesas de trabajo, 3 años para que les abran el baño público del parque y hasta ahora no lo consiguen. Entonces,
hay un municipio que lamentablemente está malgastando muchísimo los recursos en temas que no generan un impacto directo en la comunidad, que son además dineros que pueden utilizarse de manera muchísimo más eficiente, porque además ya están identificados dónde están los huecos de este desperdicio de los recursos que se pueden, por ejemplo, utilizar para fortalecer las administraciones zonales, implementar este tipo de iniciativas que hacen que las decisiones estén más cerca de los ciudadanos y por tanto sean más eficientes y no le tomen al aparato municipal tanto tiempo tomar una decisión, porque eso es un desperdicio de recursos. Primera cosa. La segunda cosa es que cualquier utilización del gasto público tiene que ser en función de una visión de ciudad, porque solo así se puede priorizar el gasto. Es decir, no podemos estar poniendo recursos por aquí, por allá, en plancitos por aquí, en programitas por allá, cuando no existe una visión, porque eso obviamente hace que el gasto no sea efectivo. Creo que como ciudad tenemos que empezar a dejar de pensar en la obritis. Es decir, ¿cuál es esta gran obra pública que va a hacer usted, alcaldesa? ¿Cuál es esta gran obra pública que le va a identificar a usted? Hay muchos casos en la ciudad en los que ya no se requiere invertir millones y cientos de millones de dólares para grandes obras públicas, sino gestionar adecuadamente la infraestructura que ya tenemos para hacerla más eficiente. Y finalmente, si hay que reconocer, porque no hay que dejar de decirlo, tenemos un municipio que está demasiado grande, que es demasiado pesado y que es demasiado ineficiente. Y te voy a responder, Marlon, porque ya te veo que me vas a preguntar. Sí, una pregunta muy particular, Daniela. Sí, y eso significa que obviamente tenemos que empezar a identificar dónde están. Yo concuerdo con una cosa que ha dicho Juan Carlos aquí. Se ha contratado, LEMOP es uno de los principales casos, se ha contratado asesores con altísimos sueldos que le cuestan a LEMOP 6 millones de dólares al año y que son simplemente asesores de cargos altos. En efecto, hay muchos cargos que están duplicados y hay que entrar en un proceso paulatino y progresivo de ir sí reduciendo ese estado tan grande, porque también tenemos que tomar algo en cuenta. Estamos en crisis económica, estamos en una ciudad que tiene la tasa de desempleo y de pobreza más alta y simplemente no podemos pensar en planes agresivos de reducción del municipio, porque además eso deja muchas familias sin empleo, pero sí se requiere una planificación paulatina y progresiva para ir haciéndolo más eficiente, moderno e innovador. Antes que se acabe el tiempo, esta reducción de gastos, ¿usted incluiría los choferes de los carros que tienen los concejales actualmente? Por supuesto, los choferes tienen que tener trabajo, no hay necesidad de tener el carro, es decir, nos podemos movilizar en transporte público fácilmente, es decir, nosotros además necesitamos, sí, por supuesto, ese es un gasto que hay que reducir, es un gasto que hay que reducir, es un gasto que tal vez no sea tan importante, pero me parece que es simbólico y es importante que los servidores de la ciudad utilicemos el transporte público y que además tengamos esa cercanía con la ciudadanía que se requiere para tomar mejores decisiones cuando estamos sentados en la mesa de decisiones. Ok. Vamos con el mismo tema con el economista Mauricio Pozo. Adelante. En el presupuesto del Estado, el 30% es gasto de inversión, el 70% es gasto corriente. ¿Qué es gasto corriente? Aquel gasto improductivo que es para mantenimiento, la operación que no genera ni aumento de patrimonio ni aumento de activos. Ese problema es muy similar en el caso del municipio de Quito. El grueso del gasto se va para el tema del proyecto del metro y de lo que queda, el grueso de lo que queda es para el tema de gasto corriente. Por lo tanto, ¿cuánto queda para inversión? ¿Cuánto queda para todos los proyectos que tiene que emprender el municipio? Muy poco. Hay que sanear financieramente la gestión de la administración municipal. Si no hay cómo sanear, todo lo que podamos decir va a quedar en el aire porque no se va a poder hacer, porque no quedan recursos libres para poder hacer todos los proyectos que la ciudad requiere. ¿Cómo es posible que haya 11 instituciones, 11 empresas municipales y con las otras instancias, las agencias o los institutos, estamos hablando de 23, pongámoslo así, empresas del municipio, 20,000 personas? Son feas las comparaciones, pero a veces son necesarias. La ciudad de Guayaquil tiene 3,500 empleados. La ciudad de Quito tiene 20,000 empleados. Aquí el Consejo Municipal y los concejales que lo integran tiene que ser la instancia que le permita al municipio tomar las mejores decisiones a través de su representante, que es el alcalde. Es una suerte de directorio que fiscaliza, es decir, usted que sí está legisla. economista, usted sí está hablando de recorte drástico. Le voy a decir algo, aquí hay que hacer una revisión integral
Y si hay excesos, pues los excesos tienen que corregirse. No tapemos, no pongamos un tapujo aquí. 20,000 personas donde muchas de ellos no generan responsabilidad alguna, no tienen función asignada, es en contra de los intereses de la propia ciudad. La gente paga impuestos prediales y municipales para beneficiar a ¿qué? ¿A las obras que recibe o para beneficiar a la persona que cobra un sueldo y no trabaja? El concejalismo de la ciudad tiene asesores, asistentes, choferes, oficinas, celulares. Los concejales de otras ciudades del país no tienen nada, ganan una dieta, van en su carro o en transporte público y obviamente con 21 concejales con todos estos beneficios, ¿qué plata va a alcanzar? Pues? Ahora, la pregunta también iba dirigida, economista, en el destino que debe tener ese dinero, que ya están ustedes dando recetas de cómo poder sacar más dinero de un municipio ineficiente, grande, engorroso, que se ha convertido en municipio capitalino, pero como prioridad de gasto. ¿Usted hacia dónde apunta? ¿A más comunicación? ¿A más consultorías? ¿A más artistas? ¿A qué apunta usted, economista? La gestión del municipio tiene que estar destinada a brindar servicios de calidad al ciudadano de la ciudad de Quito, al ciudadano de corazón y al ciudadano de nacimiento. Hay que darle servicios adecuados al ciudadano. Y para eso hay que hacer una reestructura de la gestión municipal. ¿Qué significa eso? Cambiar la calidad del gasto de corriente a gasto de capital. Buscar el apoyo del gobierno central para desprenderle recursos en lo que se destina para el proyecto, en este caso del metro. Generar gestión, hacer un perfil del funcionario, saber quién tiene que estar en las funciones para determinadas funciones y para poder obtener los objetivos que se persiguen. Eso es lo que hay que hacer, una gestión igual que se hace en las finanzas públicas, en las finanzas municipales, para mejorar la calidad del gasto, si no, no va a haber espacio para hacer lo que se tiene que hacer. Ok, nos ha regalado 10 segundos el economista Pozo. En este momento vamos a hacer una pequeña pausa para tomar un vasito de agua. Tú que eres profesional independiente, en CCQ tienes asesoría legal, asesoría tributaria, capacitación empresarial en negocios, mercadeo, administración y muchas otras áreas más. Afíliate, beneficios y más beneficios desde 63 centavos diarios. Hagamos grandes negocios, generemos empleo y multipliquemos el comercio. Cámara de Comercio de Quito, la Cámara contigo. El cuarto es precisamente ciudad de oportunidades. Y ahí también vamos a tocar un tema que lo vivimos día a día aquí en la capital, un problema social que se ha convertido para los quiteños. Y Yadira nos va a dar más detalles. Gracias, Marlon, y precisamente habíamos colocado como cuarto eje de discusión a Quito como una ciudad de oportunidades. Sin embargo, quisiéramos colocar una interrogante alrededor de ciudad de oportunidades. ¿Es Quito realmente una ciudad en la que sus habitantes, ya sean de Quito o fuera de la ciudad, tienen oportunidades? ¿Y por qué nos hacemos esta interrogante? Es porque, de acuerdo con datos que nos ofrece el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, en la capital el indicador de pobreza llegó a 12,8% en junio del 2018, es decir, 5 puntos más que en junio del 2017. Este es el más alto registrado desde diciembre del 2007. Quito, además, cuenta con la mayor tasa de pobreza extrema. En el periodo entre junio 2017 y junio 2018 se presentó una variación estadística de 1,9% a 4,6%. Es la ciudad, sin ser la ciudad más pobre del país, pero es la ciudad en la que la pobreza crece de forma mucho más rápida. Además, en la capital, casi 5 personas de cada 100 viven con menos de 1,60 diarios, es decir, 5 personas de cada 100 están viviendo con $1,60 actualmente. Vamos a empezar con Daniela y la pregunta planteada aquí es, primero, si esta es una ciudad de aparentes oportunidades, ¿cuál es su diagnóstico alrededor de estas cifras que nos plantea el INEC? Y segundo, ¿cómo efectivamente se construye una ciudad de oportunidades cuando varios de los análisis de estas cifras nos hablan que la principal causa es el empleo o el acceso al empleo? ¿Cómo ofrecemos oportunidades en Quito? Lamentablemente, Quito ha dejado de ser una ciudad de oportunidades y eso hay que decirlo.
De las 7 de cada 10 personas desempleadas en Quito son jóvenes entre 15 y 34 años. Esto quiere decir que Quito no está generando un desarrollo profesional y personal a sus jóvenes, y una ciudad que no hace eso está destinada a la anarquía. Uno de los enfoques principales, a mí me parece, para que Quito vuelva a ser una ciudad de oportunidades es enfocarse en los jóvenes en dos aspectos. No podemos seguir graduando profesionales que van a ir a manejar un Uber porque no encuentran oportunidades de empleo. Tenemos que empezar a enfocar el trabajo de la ciudad con la academia para promover el desarrollo en carreras que tienen una oportunidad de empleo en la ciudad, que tienen una oportunidad de desarrollo productivo. Ya Quito ha definido cuáles son sus vocaciones productivas, ya se hicieron los estudios de que tenemos vocación en turismo, en producción alimenticia, en un sector tan importante como la construcción, servicios tecnológicos, financieros. Es justamente hacia allá donde debemos apuntalar el desarrollo de nuestras habilidades productivas. Esa es una idea que intentó aplicar el gobierno de Rafael Correa, precisamente. Y ahí vino el reclamo de los jóvenes, sí, no, que decían que se los está obligando a estudiar carreras que no quieren, justamente porque se intentó responder a las necesidades del país en esas materias. Sí, no es un tema de obligar, todo el mundo tiene derecho a escoger su vocación, es un tema de que como ciudad conozcamos dónde también están las oportunidades de desarrollo productivo, a la par de lo cual también el municipio debe empezar a trabajar en el desarrollo y en la capacitación, por ejemplo, en oficios técnicos y artesanales que hemos estado perdiendo en la ciudad y que también tienen una gran capacidad productiva. La misma industria creativa y de las artes tiene muchísima posibilidad en la ciudad, pero para eso se requiere generar ese desarrollo productivo. Y eso se hace desde dos maneras, desde mi perspectiva. Primero, Quito también tiene que dejar de decir es que nosotros no tenemos competencia en la generación del empleo. Sí que podemos hacer muchísimas cosas. Está esto que les comento de la conexión entre la academia y el desarrollo productivo. También tenemos alrededor del 50% de la población en Quito que está en el comercio, en el micro, pequeño comercio, tanto informal, a cuenta propia como formal. Personas que, como decía Yadira, viven el día a día. Hay que apostarle a esas personas con acceso a crédito, con capacitación técnica para el lanzamiento de su emprendimiento, es decir, que podamos lanzar algo que va a tener éxito en el mercado y que podamos tener un acompañamiento técnico que se puede hacer además en desarrollo conjunto con la academia y con el sector productivo para que esos primeros años críticos del lanzamiento de un emprendimiento, de un negocio, puedan progresar y pueda tener un emprendimiento sostenible. La otra cosa que hay que hacer es los trámites en Quito. Yo les decía antes que hay 2.000 agentes de tránsito que están en las calles, pero hay 2 personas en la Secretaría de Territorio para aprobar cierto tipo de construcciones que se demoran meses, dejándole al sector de la construcción, que es uno de los más importantes y que le aporta 30% al PIB de la ciudad, esperando meses y meses por un permiso. Tiene que el municipio convertirse en un facilitador de los trámites, entendiendo dónde están las trabas en los procesos y los requisitos innecesarios. Es decir, no se trata solo de decir vamos a poner en línea los trámites, porque esa sí es una parte, pero la otra parte es revisar cada uno de esos procesos, saber dónde los requisitos son innecesarios, que no haya discrecionalidad de los funcionarios y que las reglas sean claras y objetivas para todos. Daniela, pero tal vez ese enfoque de pensar exclusivamente en los jóvenes, aun cuando el grueso de la población de Quito, aún viendo estadísticamente que la progresión de la población es precisamente una población adulto joven, si nos centramos en políticas que tengan que ver con esas oportunidades para los jóvenes, ¿cómo hacemos que la política sea equitativa con las oportunidades para aquellos que ya no están en esa edad o que no están en edad de vincularse a la población económicamente activa? Hablemos de los adultos mayores, con políticas que vayan más allá de centros 60 y piquito, por ejemplo, en donde la concepción del adulto mayor tiene que ver precisamente con solo dedicarse a tareas recreativas. Yo mencionaba 2 cosas que son fundamentales. El uno es justamente entender que el comercio y la productividad de Quito está en las pequeñas y en las medianas industrias, en los pequeños y en los medianos emprendimientos, sea de personas que son jóvenes o sea de personas que son más adultas que han iniciado esos emprendimientos. Y tener la capacidad de que esos emprendimientos sean exitosos en el tiempo, con el acompañamiento técnico, con el acceso a crédito, da oportunidades de trabajo a aquellas personas que no han podido acceder a la universidad o que se quedaron sin empleo, por ejemplo, a los 45 años y que todavía tienen una capacidad productiva altísima, pero que lamentablemente las habilidades laborales no les vuelven a contratar. Creo que también el municipio tiene que convertirse en un centro de capacitación de habilidades laborales para generar mayores capacidades de empleabilidad a la ciudad, a los ciudadanos. Sí.
Por justicia, Daniela se tomó 30 segundos más. Se los vamos a dar 4 minutos 30, sí, y seguimos con Juan Carlos con el mismo tema. Juan Carlos, el municipio de Quito tiene una Secretaría de Desarrollo Productivo, teniendo una dependencia que está dedicada al desarrollo productivo, cuya una de sus funciones es precisamente velar por la productividad de la ciudad, porque hoy por hoy somos la ciudad donde el índice de pobreza extrema crece con mayor velocidad en el país. Y con el desempleo más grande. ¿Y qué es lo que sucede en una ciudad donde desde un escritorio en la administración del alcalde Barrera se determinó a las industrias moverse a 3 zonas industriales que en una no había agua potable, en otra no había vías y en otra no había tierras? El resultado es que de las industrias más grandes de esta ciudad se fueron a Mejía, Rumiñahui. ¿Y dónde están las oportunidades para los quiteños? Yo no sé si ustedes han sacado una LUAE. Yo soy emprendedor en esta ciudad desde que tengo 18 años. Y hoy, en el año 2018, la LUAE tiene más problemáticas que inclusive hace 10, hace 5 años. Las reglas cambian cada año. Aquí no se facilita al emprendedor, al empresario privado, a ser justamente ese generador de oportunidades. Yo tengo una visión muy clara en torno a la visión económica que tiene que tener una sociedad. La iniciativa privada tiene que ser el motor del desarrollo. Y los quiteños somos emprendedores en todo nivel. Decía Dani, los pequeños emprendedores. Pero no queremos una ciudad de pequeños emprendedores, porque tenemos una ciudad que efectivamente podría capacitar a los jóvenes en habilidades técnicas para proveer a muchos de los servicios de vulcanizadoras, de pequeños restaurantes, es decir, de emprendimientos que finalmente no subsisten, tienen muy poca posibilidad de subsistir. Perdón, Juan Pero Carlos. Quito, como centro del mundo, y aquí viene una ventaja comparativa del turismo. ¿Qué necesitamos para el turismo? Mejores ciudadanos, ciudadanos que cuiden su ciudad, pero que, por ejemplo, sepan inglés. ¿Dónde está la capacitación? Y yo no necesito crear universidades para aquello. Yo necesito, por ejemplo, que a través de este aparatito que es el celular, con una conectividad transversal en la ciudad, es decir, un proyecto de universalización de Internet de primera categoría y volver a ser Quito primero con la ciudad más conectada en la región, puedan hacer teletrabajo, ahora aprobado por el gobierno nacional, no para acá, para dar servicios desde acá a través de algunas empresas que ya brindan servicios a otras con habilidades de calidad. Juan Carlos, perdón, 500,000 jóvenes aprendiendo inglés con una ciudad pagándoles el TOEFL. En este punto, sí quisiera preguntarle, ¿cuál fue su experiencia con todas estas ideas que usted propone aquí en este conversatorio? Junto a Mauricio Rodas, usted trabajó junto a Mauricio Rodas al inicio de la gestión, y son ideas que suenan positivas, que suenan viables, y Mauricio Rodas parece un hombre inteligente. ¿Por qué no las aplicó teniéndolo a usted ahí al lado, que seguramente lo mismo le dijo? ¿Qué pasó? Por supuesto, y mire, yo acepté el llamado del alcalde electo justamente para ir a ese espacio, al de la Secretaría de Desarrollo Productivo. Pero ¿qué sucede cuando no hay liderazgo político o también la experiencia administrativa necesaria para manejar un municipio con tanto personal, con tantas entidades, y no estás rodeado de las mejores personas, sino de asesores? Hemos tenido alcaldes que han llegado a tener en las 2 últimas administraciones más de 27, 28 asesores rodeándolos. La política pública es una política integral que debe partir de un principio de ejemplaridad del máximo líder y rodeándote, como decía Mauricio en su primera pregunta, de los funcionarios adecuados para facilitar la vida a las personas, cambiar esas realidades. Es decir, no le hizo caso a sus recomendaciones. Yo estuve un poco más de un año y renuncié por diferentes visiones, y parte de estas visiones son estas, quienes hemos venido desde el sector privado. ¿Qué buscamos en un municipio? Que sea lo menos molestoso en nuestra vida diaria, y la tecnología ahora podría evitar toda esa tramitología de construcción. Por ejemplo, la discusión de PUAES, ¿por qué esta ciudad terminó entregando a los concejales la posibilidad de discutir proyectos inmobiliarios en esta ciudad? Es decir, tenemos que cambiar el modelo de gestión, y por eso es importante ir hacia un estatuto autonómico que nos permita entregarle a la ciudadanía una discusión sobre cómo es el modelo de gestión que queremos, con un municipio eficiente, pequeño, que pueda prestar los servicios adecuados con tecnología de primera calidad en la tramitología,
y que los concejales se dediquen a fiscalizar y a legislar. Muy bien. Tiene 4 minutos 30 segundos, economista Mauricio Pozo también. Economista, y a los datos o a la estadística que había ofrecido anteriormente quisiera sumar otra más. La proyección poblacional del INEC para el año 2020 nos habla de que Quito sería la ciudad más poblada del país con un poco más de 2,7 millones de habitantes. Con ese contexto, ¿cómo hacemos de Quito la ciudad de las oportunidades o la devolvemos a ser la ciudad de las oportunidades? Yo pondría el tema desde el punto de vista de que Quito es una ciudad con un potencial de oportunidades enorme, desaprovechado, y los campos de acción pueden ser de distinta naturaleza. Fíjese algo, la ciudad de Quito tiene el doble del desempleo del promedio nacional. Estamos por encima del 9% de desempleo, donde a pesar de que la burocracia, el grueso de la burocracia está en la ciudad de Quito, que aquí hay un problema de empleo importante y grave en la ciudad. Y el que da empleo es del sector privado, no es del sector público. El que contrata obreros es del sector privado, no es del sector público. El sector público contrata profesionales de tercer nivel de calificación. Los obreros van a trabajar en el sector privado. Y para que eso suceda tiene que haber inversión. ¿Cuál es uno de los mecanismos para fomentar oportunidades en la ciudad de Quito? La inversión extranjera. ¿Y usted sabe por qué la inversión extranjera? Porque este país está dolarizado. ¿Y cuál es un atractivo que podría tener la ciudad de Quito a diferencia de cualquier otro país y de cualquier otra ciudad? El que podamos tener aquí inversión extranjera en el sistema financiero y convertirle al Ecuador y a Quito específico en un centro de atracción de capitales, porque aquí no hay riesgo cambiario. Aquí la gente, el inversionista de afuera puede venir a poner la plata en el Ecuador y en Quito y no tiene riesgo de perder su moneda. Habla, por ejemplo, de convertir a Quito en una especie de centro financiero como Panamá, tal vez. Es una de las opciones. Eso genera liquidez, genera empleo, genera trabajo. Quito, paraíso fiscal. No paraíso fiscal, el paraíso fiscal tiene que ver con los impuestos, no tiene nada que ver con la atracción de capitales. Bueno, Panamá estaba en la lista de paraísos fiscales, sí, por eso Chile, lo digo. Chile es un sitio de atracción de capitales y no es paraíso fiscal, así que son dos cosas distintas. El otro elemento que le quiero decir, esta ciudad tiene talento humano, esta ciudad tiene gente metida en el arte y en la cultura. Hay que fomentar la cuantificación de lo que se llama la economía naranja. ¿Qué significa eso? El aporte del intelecto, el aporte de la mente de la gente, el aporte cultural de la gente en las cuentas nacionales. Eso genera valor, eso no está cuantificado y Quito tiene una oportunidad gigantesca de ser el centro de la economía naranja del Ecuador. Hay que darle valor a ese tipo de... Eso depende mucho, economista Pozo, también de la política nacional. Sabemos que gran parte de la responsabilidad de que se haya ahuyentado la inversión extranjera es precisamente el impuesto a la salida de capitales. Y eso no es una decisión que la maneja el municipio de Quito. No es decisión del municipio de Quito, pero si tiene usted un alcalde que pueda demostrar los perjuicios de un impuesto de esta naturaleza a nivel nacional y existen los oídos, esto van a terminar levantando, porque eso es más malo para el país y tan malo igual para Quito. ¿Con qué mecanismos usted presionaría al gobierno para que escuche este pedido? Varias formas. Hasta el año 2007 no había impuesto a la salida de capitales en el Ecuador. Se ha convertido en un impuesto importante de recaudación. ¿Sabe por qué? Porque la gente sigue sacando la plata. ¿Y por qué saca la plata? Porque no tiene confianza. Hay que generar confianza a que la plata se quede y que nueva plata ingrese al Ecuador. Eso es lo que tienen que hacer. Déjeme pensar en acciones concretas. Usted, por ejemplo, como alcalde de Quito, ¿se animaría a convocar una marcha? Como por ejemplo es el estilo del alcalde Nebot en Guayaquil. Convocar una marcha para presionar para que se libere a Quito del impuesto a la salida de capitales y de esta manera se pueda ser viable lo que está proponiendo aquí. ¿Se anima a eso? Aquí no hay réplicas ni clones de otras ciudades. Cada uno tendrá su estilo y su forma de manejar las cosas. Si hay necesidad de optar por un mecanismo de esa naturaleza para ese u otro fin, pues habrá que hacerlo. Si el mecanismo es del diálogo, pues ese será el mecanismo de hacerlo. Si el mecanismo es una propuesta de la ciudad que sea acogido por las autoridades, pues ese será el mecanismo. No lo descarta en todo caso. No hay cómo calcar las cosas y decir, porque se hace acá, lo vamos a hacer acá. Hay que adaptar a los temas y a las coyunturas y a los problemas que corresponden. Ok.
¿Es Quito una ciudad de oportunidades? Lo sabremos entonces en el 2019 cuando las nuevas autoridades nos presenten un plan específico para retomar esas oportunidades de la capital. Hemos hablado de inversión, hemos hablado de pensar en emprendimiento, hemos hablado de tecnología, hemos hablado también de innovación. Para cerrar con este conversatorio, con este debate de ideas, quiero dejar a Marlon con el último segmento de este conversatorio que tiene que ver con tal vez uno de los temas más sensibles de esta noche, que es precisamente la corrupción y la transparencia. Marlon. Así es, uno de los temas más feos, la verdad. No me hubiese gustado tener que incluir este capítulo en este conversatorio, pero la verdad es que los hechos nos han obligado a topar este asunto, porque Daniela Chacón es concejal y lo sabe más que nadie porque está dentro del consejo ahora, pero realmente este ha sido un periodo nefasto para la imagen de Quito y es una pena, lo digo la verdad con muchísima pena. Es un consejo que ha dado muchísima vergüenza, porque se han presentado denuncias desde líos de amores hasta denuncias de extorsión a prostíbulos y por último ahora tenemos por ahí un concejal con grillete. Son dos concejales, gracias por la corrección. Y aparte, pues obviamente, un consejo que también apoyó y aprobó un contrato con una empresa cuestionada para la obra emblemática que será de la ciudad el próximo año. Porque cuando se firmó el contrato del metro ya había estallado el escándalo de Odebrecht y a sabiendas se firmó ese contrato con la constructora brasileña. Todo eso entra en el capítulo de la corrupción. Por eso quiero preguntarles a ellos, a ustedes invitados, comienzo con Daniela, en un eventual periodo al frente del municipio de la capital, ¿se animaría nuevamente a contratar con empresas cuestionadas? ¿Usted tendría asesores sin sueldo, que también lo hemos visto? ¿Mantendría una oficina de Quito honesto, que no se sabe para qué sirve, la verdad, con todos estos capítulos que he mencionado? ¿Qué se puede hacer en eso, Daniela? La lucha contra la corrupción se presenta con hechos y no con palabras. Y en estos años que yo he estado en el municipio, ha sido con hechos que yo he demostrado cómo he luchado contra la corrupción. Y pongo algunos ejemplos. La solución vial Guayasamín, no solo que le iba a costar 130 millones de dólares al país, a la ciudad, sino que se iban a llevar 700 millones de dólares en ganancias que la ciudad no iba a recibir. Una obra que no tenía estudios técnicos, que todavía no los tiene y que pese a los obstáculos y a las presiones, nosotros logramos frenar. Y luego la Contraloría nos dio la razón. Pasó exactamente lo mismo con Quito Cables. En el caso de la EMOP, iniciamos la fiscalización a los sobresueldos que le costaban a la empresa 6 millones de dólares al año y que además tenía el 50% de la maquinaria parada mientras todos ustedes se caían en los baches de las calles de la ciudad. Esa fiscalización se inició y está ya los expedientes en la Fiscalía y en la Contraloría. En el caso de los taxis, el negocio de los concejales de grillete y de los funcionarios más altos de movilidad de la administración de Mauricio Rodas, una presunta red de corrupción de 80 millones de dólares. Fui la única concejal que, a pesar de las presiones de algunos dirigentes del gremio del taxismo, votó en contra de esa iniciativa, justamente advirtiendo que el darle demasiada discrecionalidad al funcionario público lo único que genera es la puerta abierta a la corrupción. Daniela, ¿usted sabía lo que estaba ocurriendo en el tema de los cupos para taxis? Porque eso nos enteramos por la Fiscalía y un operativo que se hizo todo espectacular como nos está acostumbrando la Fiscalía. ¿Por qué no salió esa denuncia dentro del Consejo? Nosotros enviamos la denuncia, yo presenté la denuncia cuando me opuse el voto y enviamos toda la información a la Fiscalía, que de hecho inició su proceso de investigación que luego terminó en todo este... Comparte la información que usted le envió entonces. Cuando yo recibo denuncias en mi despacho, yo envío directamente a las autoridades de control porque hay que reconocer que los concejales no tienen capacidad de investigar delitos, entonces de eso hay que enviar a las entidades de control. La segunda cosa que me parece importantísimo, hay que tener la firmeza y el carácter para siempre tomar decisiones a pesar de las presiones políticas. Esa es una de las cosas más importantes, porque presiones políticas de gremios, de grupos de interés, nunca van a dejar de existir, pero se tiene que tener la firmeza y el carácter para decir que siempre la ética y los principios están primero, y las personas están primero antes que el negociado. Y la tercera cosa, que es fundamental,
establecer procesos de transparencia en el municipio. Una cosa que nosotros hemos implementado y que hemos estado promoviendo desde inicios de este año, pero que se implementará pues si nosotros llegamos a la alcaldía el próximo año, es un sistema de gestión antisoborno en el municipio. ¿Esto qué implica? Que cada uno de los procesos, trámites y decisiones municipales se van a identificar dónde está la capacidad de soborno, cuáles son sus causas, para poder ahí meter los correctivos, porque no se trata de esperar a que el acto de corrupción se cometa para de ahí tener que iniciar todo el aparato fiscal, judicial, sino que hay que prevenir la corrupción, porque si no siempre vamos a estar jugando al gato y al ratón. Daniela, ¿está limpio el contrato que firmó el municipio de Quito para la construcción del metro con Odebrecht? Yo fui la concejal que promovió dos cosas en el municipio justamente a raíz de eso. Una resolución para investigar a los asesores sin sueldo, que además significó persecución política para mí. Y la segunda cosa que yo promoví fue la investigación a todos los patrimonios de los concejales, justamente a partir del tema de Odebrecht y del metro, que hay algunos concejales, que eso ya la ciudadanía reconocerá, que están siendo investigados por enriquecimiento ilícito con los informes de la Contraloría que se promovió a través de la resolución que yo impulsé. ¿Y cuándo conoceremos esos nombres, Daniela? Cuando la Fiscalía inicie las investigaciones. Yo encantada les muestro mi declaración y encantada les muestro el informe de la Contraloría. Pero es justamente en base a hechos, en base a no tener miedo a tomar decisiones. Una cosa que a mí me parece importante mencionar, porque es algo que además siempre me preguntan. Yo me separé de Mauricio Rodas en el año 2016, cuando estaba en lo más alto de su popularidad, porque estaba saliendo además del tema del terremoto, justamente por la corrupción en la solución vial Guayasamín, a pesar de que supuestamente ser vicealcaldesa era algo importantísimo y que yo tenía que mantener ese cargo. Los cargos no importan cuando los principios están por delante. Tiempo. Vamos con este tema, Juan Carlos, de corrupción y transparencia. Y particularmente a mí me parece que tener asesores sin sueldo no es mucha transparencia. ¿Usted sabía que Mauricio Rodas tenía este tipo de asesores, amigos suyos, que le hablaban al oído, que tenían un lugar privilegiado en la cochera del municipio, pero que no eran empleados municipales? Y si supo, ¿qué le dijo? Yo salí antes de que aquel asesor ingresó al municipio como, no sé en calidad de qué, y creo que nos enteramos todos por la prensa. Pero es evidente que el principio de ejemplaridad debe rimar con el más alto liderazgo de una ciudad. Cuando uno es líder y cuando uno tiene a la ética, como dice Daniela, la verdad yo me siento orgulloso de estar aquí sentado junto a una concejala a la que respeto y a la que admiro por ese trabajo y esa lucha por la decencia, por la honestidad, y también con un funcionario público como Mauricio, que ha sido funcionario y ha demostrado honestidad y ética. Creo que esa es la nueva generación de hacer política en una ciudad y que tenemos que tener todos el cable a tierra para que seamos los ciudadanos los que de cierta manera demos autenticidad a este sentido de honestidad. Yo creo que usted topó, Marlon, un tema que es fundamental. ¿Cómo ser transparentes con una entidad como Quito Honesto, donde se le entregó al principio al partido, después a un familiar? ¿Es eso un verdadero equilibrio a la hora de dar transparencia a la ciudadanía? La transparencia, como bien dice Daniela, es con hechos. Y esos hechos se los muestran en la gestión pública desde el día a día. Yo creo que es necesario entender que la tecnología en este momento trae más transparencia. La tramitología con tecnología evita que hayan procesos donde ciertos valores negativos de los seres humanos enquistados en cierta burocracia permiten que hayan prácticas negativas hacia la ciudadanía. Yo creo que es muy importante abolir una serie de procedimientos que tiene esta ciudad por falta de confianza en el ciudadano, donde te aparecen, por ejemplo, bomberos a hacer tramitología de la ciudad en su día a día. Todos esos procedimientos tienen que ser diseñados de otra manera en una nueva irrupción de lo que se llama el diseño de procesos, que lo tienen todas las ciudades, incluidas ciudades de este mismo Permítame país. una pregunta, Juan Carlos. ¿Usted se enteró en ese año en el que estuvo dentro del municipio de Quito de todo un sistema que se viene aplicando, no de ahora, sino desde hace mucho tiempo,
un sistema de reparto de la ciudad como botín político en las administraciones zonales. Y resulta que aquí a cierto concejal se le daba toda la potestad y todo el poder político para que haga lo que quiera, con quitumbe, por decir una de las administraciones. ¿Usted se llegó a enterar de eso? Y sobre todo, si esto está enquistado ahora en el municipio capitalino, ¿cómo se puede desterrar? Ya casi que hablamos casi de mafias, prácticamente. Y mafias que están enquistadas también en otros lugares. Yo me di cuenta al poco tiempo de una máxima en la que yo he sido formado, porque he tenido referentes en la administración pública que me permiten pensar que la administración pública debe ser ejemplar y puede ser ejemplar. Y esto tiene que ver con la máxima de que uno gobierna como llega. Si tú pactas con ciertas mafias, por ejemplo, que controlan todos los procesos de transporte público o de taxis o de cupos en la ciudad para llegar, no vas a tener la libertad necesaria para actuar de la manera que tienes que actuar una vez que llegas. Si tú ves a la política como una forma de vivir o de hacer vida, no llegues al cargo que tú quieres ostentar, porque no vas a llegar con la libertad suficiente. Y se si puede tú pelear, recibes, por ejemplo, con estos financiamiento grupos de ciertas empresas en campaña, no vas a llegar con Juan libertad. Carlos, y se puede pelear con estos grupos tan poderosos como son los transportistas. Por supuesto. Hasta Correa les tuvo miedo. Bueno, pero ¿cómo llegó el presidente Correa a gobernar? Y lo que yo sí quiero determinar es que esto no se trata... ahora los jóvenes somos golpeados en la política por los malos referentes que hemos tenido de administración pública, pero la mayoría de quiteños, de quiteñas, de jóvenes y de ciudadanos en este país somos personas honestas y con prácticas transparentes, con un estatuto autonómico que nos permita a nosotros llevar a la ciudad a un nuevo modelo de gestión, donde Quito Honesto, por ejemplo, se convierta verdaderamente en un contrapeso a través de una política de datos. Hoy la data y los datos abiertos nos permiten soñar en un escenario de transparencia absoluta, porque nuevamente con un teléfono celular, con una computadora, con internet en toda la ciudad de alta calidad y con los ciudadanos con la más alta conectividad, vamos a tener un municipio directamente con las personas Tiempo. sin contrapartes que a ellos intervengan. Vamos con Mauricio Pozo a tocar tan espinoso tema como es la corrupción economista. Bueno, uno de los pasos obvios para poder manejar este problema de la ciudad es eligiendo bien. Se elige gente decente. Si se elige gente decente, gente honesta, esa persona va a contratar también a gente honesta. Y esa otra gente honesta va a cuidarse de que los de abajo también sean honestos. Entonces, la selección del líder de la ciudad, la selección de los colaboradores del alcalde, la selección de los concejales de la ciudad, es un mecanismo, yo diría, absolutamente válido para luchar contra temas de corrupción. Eso es absolutamente inobjetable. Ningún honesto se une con corruptos. Los honestos se unen con honestos. ¿Cómo la ciudad, economista, cómo los quiteños pudieron soportar tanta vergüenza que ha emanado desde el Consejo Capitalino en este periodo? Yo tengo una preocupación, Marlon. Yo tengo una preocupación que seguramente es compartida por mis compañeros. Hemos perdido el orgullo, hemos perdido la capacidad de sentirnos quiteños, de tener la quiteñidad que tuvimos en el pasado o hace muchos años, por muchas circunstancias que se han dado a lo largo de los últimos más de 10 años. Quito tiene que recuperar ese amor por ser quiteño de nacimiento y de corazón, y el alcalde tiene una responsabilidad ahí. Eso no hay cómo dejarlo de lado, y esa apatía se expresa muchas veces con estos problemas. Usted, por ejemplo, que dejan hacer y dejan pasar las cosas. Usted, por citar un ejemplo súper real, concreto, exigiría, por ejemplo, a los concejales con grillete que ya no vayan más a las sesiones del Consejo Capitalino. Hay cosas que caen por su propio peso. Pero ahí están. A mí me parece terrible, porque ser concejal de Quito siempre fue prestigioso. ¿Quiénes eran concejales de la ciudad de Quito? La gente prestante, la gente absolutamente reconocida por la ciudad. Era un orgullo ser concejal de la ciudad. Pero no quieren renunciar.
Habrá que buscar los mecanismos que correspondan, pero no puede ser que el organismo que representa a la ciudad tenga gente que tenga grilletes y tenga serias dudas sobre su manejo de los fondos de la ciudad. Eso es absolutamente impresentable. Eso no se puede ¿Tiene manejar. algún sentido la permanencia de esta oficina, de este departamento de Quito Honesto, así como están las cosas? Vea, usted puede poner las dependencias que ponga, Quito honesto o Quito deshonesto, lo que necesita es la gente honesta que trabaje en la ciudad. Usted ha mencionado que para que precisamente estos escándalos de corrupción no vuelvan a ser el pan de cada día en la siguiente administración, se necesita elegir bien. Y estas posibilidades de elegir bien también deberían venir desde los movimientos y los partidos políticos, de ofertar a sus bases las posibilidades de tener procesos democráticos para la elección de sus autoridades. ¿Cómo en Quito ya no se realizan o en qué medidas se están realizando elecciones primarias, por ejemplo, para que los candidatos a la alcaldía de Quito hayan pasado por un proceso de selección importante sustentado en bases? Toda la información tiene que ser abierta y pública. El municipio tiene que difundir todo lo que hace porque son políticas públicas. Tiene que transparentar todos los contratos a disposición de la gente y para eso la tecnología, como decíamos, es fundamental. Que con el celular todos tengan acceso a saber lo que hace el alcalde y todos sus funcionarios. Ese es un primer tema. El segundo tema que me parece importante, toda la tecnología de gobierno abierto, donde el ciudadano puede involucrarse y conocer el trámite, conocer el proceso de avance de los proyectos, poder participar en las decisiones. Yo creo que hay que formar una suerte de asamblea de la ciudad, no quiero utilizar el mismo término, pero que haya la participación ciudadana en las decisiones también de la alcaldía, donde se sienta una participación activa de la colectividad. Pero un paso anterior a ese no sería desde el partido Aquí hay o el que movimiento exigirles político primarias. a todos los que participen en temas de elección popular, hay que exigirles que desnuden sus cuentas y que demuestren de dónde tienen lo que tienen, de qué viven y cuáles son sus declaraciones patrimoniales. Eso es lo que hay que hacer. ¿En qué trabajan? Tiempo. Bueno, hemos culminado ya los temas planteados aquí, en realidad eran 5, los hemos conversado con los 3 invitados y lo que viene a continuación son preguntas del público, de ustedes, que se les entregaron al ingresar a este salón. Y en realidad aquí es una pregunta del público dirigida a cada uno de ustedes. Así que Yadira, por favor. Gracias, Marlon. Sí, precisamente agradecemos el entusiasmo, digamos, las posibilidades de la conversación y del debate precisamente tienen este efecto, ¿no?, en el que tenemos esta participación espontánea. Para Juan Carlos Holguín nos hace referente a la ruralidad. ¿Conoce usted, Juan Carlos, las 33 parroquias rurales de Quito? Y en el caso de que las conozca, ¿qué política pública usted siente que ya existe o implementaría para esas 33 parroquias rurales del Cantón Quito? Una política que vaya acompañada además de presupuesto, legislación de nuevas ordenanzas o reformas, para que no solamente los presupuestos participativos sean las asignaciones que se les den a las parroquias rurales, sino para que las parroquias rurales no sobrevivan del presupuesto de la municipalidad. Por favor, Juan Carlos. Anoche precisamente estuve en Pintac, que es una de las parroquias a las que hemos ido 4 veces en el último año y medio. Y yo creo que es importante mencionar que la ciudad ya no puede seguir pensando como un distrito urbano. Y parte de la debacle que hemos tenido en nuestro modelo de administración en los últimos años es la desconexión completa entre lo que era la ciudad y la prefectura. Porque tuvimos prefectos que llegaron ya peleados siendo del mismo partido, tanto en los años 2004 como en el 2009, y posteriormente sin candidatos a prefectos. Yo creo que es importante pensar la ciudad desde una sola lógica de desarrollo, donde la ruralidad complemente al urbano, donde tengamos temas tan simples como, por ejemplo, tenemos un camal metropolitano en medio del centro urbano, cuando el camal debería ser un proyecto que debería ser descentralizado. ¿Qué es lo que está pasando en este momento con la llegada de víveres a la ciudad, con la agricultura? ¿Dónde están los centros de acopio? Y esa desconexión entre prefectura y ciudad y alcaldía es la que nos ha traído grandes problemas.
Nosotros necesitamos llegar por eso con un proyecto político sólido. Y en el caso del vehículo que yo he elegido y el proyecto político al que represento, tenemos un proyecto desde hace más de un año pensado en Quito región, en Ciudad región, con una visión del distrito autónomo que nos permita de una vez por todas hacer una ciudad de oportunidades en parroquias, en lo urbano, pero todos con el mismo acceso a una ciudadanía feliz. Gracias, Juan Carlos. Muchas gracias, Juan Carlos. Para el economista Mauricio Pozo nos preguntan específicamente en el sur de la ciudad, ¿cuáles podrían ser las soluciones para las problemáticas que vive el sur de la ciudad? Bueno, los problemas del sur de la ciudad son de distinta naturaleza. Para empezar, recordemos que Quito es una ciudad muy larga, alrededor de 60 kilómetros, prácticamente en el lado sur estamos llegando a Tambillo. Tambillo está prácticamente pegado a la ciudad y por el otro lado estamos casi en Guayabamba. La verdad es esa. ¿Y eso qué significa? Que los mecanismos de poder dar facilidades de movilidad para esa zona del sur que está fuera, por ejemplo, del alcance del metro, tiene que tener una salida. Y la salida de todo lo que son los conectores al metro tiene que ser una forma, yo le diría, eficiente y viable que se pueda hacer. Aquí lo importante es que se haga una revisión integral de frecuencias, de horarios. Tenemos el problema, por ejemplo, de las carreras de los buceros. Ese es un tema que creo que se ha hablado durante mucho tiempo aquí y hasta ahora no hemos podido corregir el problema. Yo creo que hay que darle un manejo integral para poder corregir un problema, por ejemplo, en movilidad en el sur, de las zonas que no tienen acceso. Ese no es el único. El segundo, el tema del narcotráfico y del microtráfico, sobre todo, que está en todo Quito presente y también está presente en el sur. ¿Sabe cuál es un mecanismo de largo plazo para eso? No es de corto plazo, pero sí es de largo plazo. La labor que tiene el municipio en el fomento del deporte. El deporte es un mecanismo no solamente de generar juventudes sanas, que alejen de los vicios y del alcohol, sino que el deporte es un instrumento que le permite a la gente saber competir. La vida es de competencia permanente y hay que saberse caer, y eso le enseña el deporte, economista, y aceptar los triunfos con humildad y trabajar en equipo. Eso. Gracias, economista. Seguimos con la última pregunta. Yadira. A Daniela le preguntan si nos podría ya decir qué partido o movimiento político va a auspiciar su candidatura y si es usted alcaldesa con mayoría de concejales opositores, ¿qué acción tomaría para tener gobernabilidad al interior de ese consejo? Nosotros hemos venido construyendo un proceso que no es de los últimos semanas o meses. Es un proceso que viene ya desde hace mucho tiempo atrás y que se alimenta de la experiencia que viene de estos casi 5 años en la gestión pública y en el vivir los problemas de los quiteños el día a día, de acompañarles a ellos en el transporte público y de estar ahí conociendo cuál es la verdadera realidad de los quiteños y no simplemente interpretándola a través de cifras o de datos o de informes que leemos. Ese proceso ha significado colaborar con barrios, con organizaciones sociales y también con organizaciones políticas. Y justamente en esa discusión en la que estamos encontrando ya un espacio que conoce y entiende también que el reto no solo es gobernar la ciudad, sino una nueva forma de hacer política. Yo tengo que ser respetuosa con los procesos de los movimientos y en cuanto tengamos ya este proceso que lo hemos iniciado, estaremos gustosos de hacer los anuncios oficiales. Este no es el momento de los anuncios oficiales, pero el proyecto que hemos ido trabajando tiene la expresión en una candidatura que además será con un movimiento que represente esos nuevos valores. En el caso de llegar y no tener mayoría en el Consejo, una de las cosas que yo he visto, porque además tengo la experiencia por haber estado ahí adentro, si no es imposible hacer política honesta. Nos han convencido de que la única manera de generar gobernabilidad es comprando votos o regalando espacios en la administración. No, la gente quiere trabajar por proyectos. La capacidad de involucrar a los miembros del Consejo en un proyecto de ciudad con liderazgo y conocimiento es lo que te garantiza la gobernabilidad. Y esa es la fuerza que se debe tener, porque sí se puede tener un Consejo que sea honesto, que sea decente. Si acaso las personas que llegan al Consejo tienen que sufrir estos embates, el Consejo sí es un espacio de honorabilidad, se lo puede recuperar y yo estoy segura que las personas que lleguen, independientemente del partido al que pertenezcan, van a querer apostar
aportar ese proyecto de ciudad. Muchas gracias, Daniela. Gracias a Juan Carlos Holguín y gracias también a Mauricio Pozo. En realidad este ha sido un primer intento de conversatorio con quienes intentan dirigir las ciudades, quienes intentan ser las cabezas, las autoridades de todos nosotros y guiar de alguna manera los caminos por los que nosotros transitamos a diario. Yo creo que el resultado ha sido satisfactorio. Quiero reiterar mi agradecimiento y sobre todo por la altura, que es otra de las intenciones también de estas reuniones, que los temas se discutan, se confronten, pero con el respeto y la altura necesarias, como merece, la verdad, Quito sobre todo. Quito merece recuperar el sitial, como bien han coincidido los tres en este conversatorio, que merece, que siempre tuvo y que lo perdió. No sabemos cuándo. Y ojalá quienes son los responsables de haber bajado de su sitial a Quito también paguen las consecuencias políticas, ¿no? En ese sentido estamos hablando. Gracias, Yadira, también. Gracias, Marlon. Y recuerden que De Frente con la Historia es una iniciativa de periodismo independiente que lo que busca es plantear preguntas que tengan que ver no solamente con los temas coyunturales, sino con la cotidianidad de la gente y reflejar en sus respuestas esas inquietudes que la ciudadanía está teniendo y que precisamente son las que va a tomar en cuenta en el año 2010, en el próximo año, cuando tengamos ya este proceso de elecciones. Agradecer a las personas que nos han acompañado también por el respeto, por demostrar esa ciudadanía, esa predisposición a ser parte de este debate de altura. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Hasta una próxima ocasión.